Buenas tardes, Néstor. Un saludo muy cordial a todos los del programa y a todos los que están viendo tu programa. Muy bien, ya la votación, la reitero y la repito para el comentario, David, 73 a favor del voto de confianza, 50 en contra y ninguna abstención. Primera lectura de esta votación, David. Bueno, yo creo ya de un principio he tenido algunas conversaciones y encuentros con peruanos del exterior, también a nivel de acá de la provincia, haciendo comentarios y eh, opinaba de que no iba a haber un voto en contra, es decir, se iba a aprobar el voto de confianza, porque por más que haya críticas, eh, no puede haber un obstruccionismo parte de la derecha. Yo creo que los grupos de obstruccionistas han venido haciendo este trabajo, no desde ahora último, esto viene desde la campaña, desde antes de la proclamación. No te olvides que profesamente se interpuso un recurso de apelación cuando ya tenía que haber proclamación porque ya todo estaba estudiado y sacramentado. Entonces, sin ninguna razón aparente, solamente para impedir que haya el suficiente tiempo para que haya una buena transferencia dentro de la República, sabiendo además que en agosto se tiene que preparar el presupuesto que se va a aprobar para el próximo año, han boicoteado de alguna manera esta situación. Como siempre, como hemos visto en los debates, siempre asusando el fantasma del terrorismo, del comunismo. Es algo que se ha podido notar, ¿no? El lenguaje empático de muchos integrantes del grupo de derecha, como son Fuerza Popular, Renovación Popular, Avancemos, que avancemos, ¿no? Entonces, ahí hay una lectura de que no hay un argumento para ir en contra de lo que es un gobierno democráticamente elegido que plantea cambios. Entonces, el único argumento que puede existir es la satanización. Entonces, cuando ha habido la intervención de los ministros ahora, sobre todo de Pedro Franque, yo creo que la derecha se quedó sin argumentos. Se quedó sin argumentos porque no podía poner en contra de esto. Pero mi lectura va más allá. Pienso que la derecha no se va a quedar tranquila y va a seguir petardeando este gobierno de Pedro Castillo. Van a comenzar ahora a buscar los puntos débiles que hay en el gabinete y tratar de bajarlos. Entonces hay que tomar previsiones para eso. Yo creo que este es un gran avance porque en la mayoría de los casos los gobiernos que recién empiezan deben ser evaluados después de los 100 días. Y lo que pasa con este gobierno es que la derecha no lo ha dejado gobernar porque desde que empezó el gabinete hasta el día de ayer han estado machacando una serie de cosas, atribuyéndole problemas que son estructurales de la sociedad, echándole la culpa a Pedro Castillo y a su gabinete, ¿no? Lo cual era totalmente traído a los cabellos, pero que difundido a nivel de los medios de comunicación, pues eso impacta en el peruano, por lo menos en el limeño, ¿no? Porque esto de hablar en quechua también ha sido una situación muy interesante, porque se dirige justamente a aquellos electores que ha venido la fuerza de la democracia que sostiene en estos momentos. Van a seguir los problemas, definitivamente, pero ya hay un norte establecido, ya se han dicho cómo se van a hacer las cosas. Y si hay errores tendrá que enmendarse, pero hay una cosa más importante todavía. Para que esta democracia sea de calidad, los ciudadanos tienen que participar. Hay una frase muy interesante de Pericles, que fue un gobernante ateniense en la época de la guerra sobre Atenas y Esparta, que decía en la asamblea, algo así como el Congreso, quien no participa no tiene derecho a estar con nosotros. Y ahora que vienen las elecciones para gobiernos subnacionales, va a haber un gran indicador. Por eso es que la señora acá, en una de sus últimas intervenciones, ha dicho que ella no va a permitir que el comunismo capture gobiernos locales y regionales.
Así lo ha dicho literalmente. Entonces eso ya nos pinta más o menos cuál es la perspectiva política, social que va a haber a partir de ahora y para hasta donde llegue, ¿no? Porque si este gobierno tiene éxito es porque la participación ciudadana lo va a apoyar, es porque la ciudadanía se da cuenta de que efectivamente tiene que haber cambios. Y ya se han dicho cómo deben ser los cambios. Entonces, se tiene que trabajar en función de eso. Creo que es un gran indicador el hecho Claro. de que la propia mayoría, parte de la propia mayoría congresal que estaba en oposición, ha tomado en cuenta de que no puede irse contra un gobierno democráticamente elegido cuando recién está comenzando a caminar su gobierno, cuando recién está comenzando a articular sus políticas públicas, porque por causa expresa de quienes perdieron las elecciones, se tuvo que demorar la transferencia que debió haber sido en buena línea y buena forma. Por el Exactamente, y ahora momento estamos pagando, lo ¿no? dejo ahí. Y Sí, ahora sí, se está pagando un efectivamente. poco las consecuencias de Sí, esos así es. 4 semanas, 3 semanas a 4 semanas, Sí, David. sí, Ahora, así lo es. importante es qué es lo que se viene, y creo que lo que tendría que hacer el presidente Castillo es hacer reajustes primero a ministeriales. Eso es indudable. Seguramente ese va a ser el paso siguiente. Y incluso incluido a lo mejor el del presidente del Consejo de Ministros, aunque particularmente en la exposición de ayer, en el inicio hoy día y en el cierre, ha sido espectacular la participación de, de un hombre que está formado en la universidad, no es un improvisado, es un hombre que tiene un recorrido además como líder político, ¿no? Entonces creo que eso es lo que la derecha, como tú bien dices, no mastica, no digiere, todavía no asimila, creo que esa es la palabra exacta, no asimila que estamos en una época de cambio y que lo que Así está es. esperando la población es eso. Entonces esperemos que Fuerza Popular y Renovación, así como el presidente seguramente va a hacer los ajustes necesarios, que haya una reflexión, que eso es lo que pidió Guido Bellido, que haya reflexión para trabajar por todos los peruanos. Es lo que ese ha sido el mensaje final del tema. Entonces, esas dos lecturas creo que son importantes en lo que se viene. Y mirando el horizonte del 2022, David, ¿no es cierto? El Así es. 2022, las elecciones de octubre van a ser digamos, una medida de cómo está caminando el tema del gobierno nacional, que todos realmente los que queremos al Perú, queremos que le vaya bien porque al Claro. final va a beneficiar a todos los peruanos y especialmente a quienes menos tienen en este momento. Yo creo de que hay que perjudirnos de esa visión paternalista del gobierno. Si bien es cierto, Pedro Castillo es el representante de la nación y del Estado, él es elegido por la población, porque la población es la que tiene el poder. Y si no se ha hablado de asamblea constituyente en el Congreso, no es porque no se ha querido, sino porque el poder constituyente nace de una democracia radical, que significa que es la población la que tiene que decidir o va a decidir si es que se cambia o no se cambia el modelo. Pero también es importante señalar de que eh, entidades como la CEPAL, que es la organización de la ONU a nivel de economía para toda Latinoamérica, ha recomendado ya en el 2020 que el Estado tiene que volver a planificar y a estimular la oferta y la demanda. O sea, tiene que intervenir en política. Y eso lo dijo en el 2020. Ahora este septiembre, el 7 de septiembre, va a presentar su informe 2021 y es muy probable que también se refiera a eso. Pero eso no lo quieren unir aquí los medios de comunicación, porque eso significa olímpicamente modificar el capítulo económico de la Constitución de 1993, o mejor aún, cambiar la Constitución. Entonces, si la población impulsa, obviamente, con una culturización que debe partir desde la academia hacia el pueblo, para que la gente sea consciente
de que cualquier cambio que se quiera hacer con esta constitución, con este modelo económico que tenemos en la constitución, va a ser una tarea muy difícil. Si quiera llegar al estado de bienestar como era antes, al estado keynesiano, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque los monopolios y oligopolios que tienen sus bases acá enraizadas no van a querer soltar frente. Y esos monopolios y oligopolios tienen sus representantes en el Congreso, lo hemos escuchado hablar. Y son los que hablan de comunismo, son los que hablan de terruqueo. Esos son los representantes de los oligopolios y los monopolios que no quieren que la cuestión económica sea más democrática para quienes más necesitan. Eso correcto, es lo que va a marcar, eso es lo que va a marcar, eso va a marcar. Sí, totalmente de acuerdo en ese tema, David, y recordar solamente lo que habló el ministro de Economía, habló exactamente 5 minutos, 48, sí, dijo, estricto respeto a la propiedad privada, primero, la promoción de la inversión privada, y hizo un anuncio con respecto al Banco de la Nación que creo que es importante, David, porque el Banco de la Nación, en el nuevo papel que va a tener, y lo decía Miguel Ángel Risco, que forma parte del equipo nuestro y que ha trabajado en el Banco de la Nación y conoce muy bien, va a ser una palanca importante para la pequeña y microempresa de las regiones de nuestro país, que son finalmente los que deciden la economía de nuestro país, y no es la gran empresa, que es el 0.5% del total de empresas que hay en nuestro país. Entonces, esos temas también creo que merecen un comentario sobre el tema, David. Claro, las MIPE son las que producen mayores puestos de trabajo. Lo que pasa es que hay que apoyarlas porque muchas de ellas todavía están informadas. Creo que en anterior oportunidad hemos comentado el tema de Reactiva Perú, cómo es de que el sistema financiero, que es un monopolio, se aprovecha de los fondos del Estado que era para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y favorece a las empresas que son de su grupo, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que estos grupos de poder económico son los que políticamente se expresan a través de el no cambio, a través de no tocar la Constitución, mucho menos el régimen económico, pero una organización objetiva como es la ONU, a través de la CEPAC, que está recomendando que por lo menos regresemos al estado de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? El Estado tiene que regular, no solamente regular, sino participar estimulando la oferta y la demanda, y ese es el papel que va a tener el Banco de la Nación para que quienes más necesitan puedan tener acceso a créditos con menos intereses que lo que oferta el sistema financiero. Eso también lo dijo Pedro Castillo en su mensaje en el Congreso, ¿no? Entonces, nada se está haciendo a espalda de la población. Lo que pasa es que los medios de comunicación, como están ligados a los grupos políticos económicos, me refiero a los grandes medios ¿no? Están ligados umbilicalmente a los grupos económicos de poder. Ellos no informan, más bien desinforman, confunden a la población. Me hace acordar a la época de Montesinos, cuando compraba la prensa y manejaba los titulares. Algo así está pareciendo, pero en una escala menor. Pero a mí me da mucha vergüenza, y sufro vergüenza ajena, porque periódicos que tienen larga data, pues sean los alfiles de la gente que más se beneficia a costa de los demás en este país. Sí, con lo cual los medios de comunicación están en observación, ¿no? Pero estamos apareciendo algunos medios como BIS, que creo que vamos a seguir en la línea, porque eso es lo que hemos fijado los que integramos BIS Televisión, que somos un grupo de 10 periodistas, y que hemos dicho hay que ser objetivos, hay que dar amplitud. Damos todas las facilidades en los comentarios, porque podríamos muy bien cortar o decir no estoy de acuerdo contigo, pero finalmente quienes tienen que sacar sus conclusiones son nuestros televidentes, y creo que esa es una línea que no la vamos a cambiar. Lógico, mis felicitaciones por eso también. De acuerdo.
de acuerdo. Y un comentario, igual, si está en línea. Ya, ok. No, no, es que estábamos hablando con producción, disculpa David, porque Ya. vamos a tener en línea también y ojalá es que podamos hacer la triangulación contigo, con Roberto Rodríguez Rabanal, que es sociólogo y que Ah, qué también forma bien, el parte, compañero Roberto Rodríguez Rabanal, que forma parte del frente de la compañero de mi gobernabilidad. partido, el Nuevo Perú. Así es. Ajá. Ahora, creo que teníamos a Naupari en línea, al doctor Naupari, pero ya era sobre el tema de la votación. Otro comentario creo que merece hacerlo, David, es la exposición que ha tenido el ministro de Relaciones Exteriores, que ha sido excelente, igual que la del ministro de Salud. Pero ¿qué es lo que ha dicho el ministro, el canciller? Oscar Maurtua, el tema de las vacunas, que están coadyuvando y van a coadyuvar en tanto sea posible, dice, en todas las gestiones que realice el Ministerio de Salud en cuanto a las vacunas a nivel de las embajadas y haciéndolo con una visión de Perú. Y ha habido una respuesta, que creo que esto tenemos que comentarlo, al congresista Quiabra. El congresista Quiabra, que lo hemos tenido en Ánfora en varias oportunidades durante el proceso, que es un hombre sensato, equilibrado, pero que creo que ya en la condición de congresista cambian un poco, y eso no lo decimos en el buen sentido, y seguramente vamos a tener oportunidad de conversar con el congresista cuando se estabilicen un poco, porque los que están recién ingresados, también ahí hay un poco de ubicación en el terreno, ¿no? Porque hizo ayer una observación, creo que correcta, pero no en los tonos y en las maneras que se tienen que hacer, ¿no? A la política de protección de fronteras, como que no había nada, ¿no? Y el embajador le ha recordado que hay una agenda que tiene que ver con el derecho de integración de las zonas de frontera, y que tiene conectividad y es transversal además a todos los ministerios, incluido el Ministerio de Defensa. O sea, le ha respondido de una manera muy elegante, diciéndole, ya como congresista, el militar Quiabra se ha olvidado de los instrumentos que existen en el tema del cuidado de las fronteras y de lo que se está haciendo y lo que se está trabajando. Interesante estos aspectos que también merecerían un comentario tuyo, David. Bueno, yo quisiera hablar en forma global porque lo que ha habido es una exposición de las políticas públicas que se están planteando desde la presidencia, o sea, desde el Ejecutivo, ¿no? La Constitución señala claramente, y la Constitución actual señala claramente, que el ámbito de los servicios públicos, de las políticas públicas para dar servicios, le corresponden a los ministerios, ¿no? Y como es el pensamiento actual, nada es individual, todo es colectivo. Por lo tanto, debe haber un trabajo intersectorial, pero también no Transversal. solamente horizontal, sino también vertical, ¿no? En los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema no es que se trabaje horizontal y verticalmente. El problema es la corrupción. O sea, la gran tarea que va a tener el presidente Castillo y su gabinete va a ser la lucha contra la corrupción, porque la corrupción es sumamente poderosa y está metida en todos lados. No hay absolutamente ninguna organización o institución donde no haya corrupción. Y esto no quiere decir que tengamos que ser santos, porque hasta en los países más desarrollados hay grado de corrupción, claro, de un dígito, Sí. que a veces no llegan al 5, pero en nuestro país nosotros convivimos con la corrupción. Desde épocas históricas, lo dice Quirós en su libro, pero con mucho más fuerza a partir del gobierno de Fujimori hacia adelante, con una economía neoliberal que lo único que vale es la ley de la oferta y la demanda y deja de lado las necesidades.
Y entonces, ¿dónde vamos a ver mayores actos de corrupción? Los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Y también en los ministerios. Hasta en el propio Ministerio de Economía y Finanzas, hasta antes de este gobierno, espero que en este gobierno sea así, había pues ya una serie de funcionarios que para que pasen las obras tenían que atarse a ciertos paquetes de servicios, ¿no? Para que se pueda abrir el caño. Entonces, hay corrupción y también hay corrupción en el ámbito privado. Y no miremos pues el club de la construcción. Entonces, la gran batalla para que la democracia sea de calidad es, primero, empoderar a la población para que sepa el concepto de ciudadanía responsable, de exigencia de sus derechos, pero también de cumplimiento de sus obligaciones, pero sobre todo, establecer una política transparente a todo nivel que permita una erradicación de la corrupción. Incluso se habló de pena de muerte para los corruptos. Ese es un tema que me parece un poco demagógico, que también utilizaron Alan García cuando postuló con Lourdes Flores, ¿no? Después Alan García con Ollantumala. Todos los candidatos a la presidencia, cuando están en los debates, hablan de la pena de muerte contra los violadores de niños. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, el Perú ha suscrito un tratado que se llama Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y esta Convención Americana establece claramente que la pena de muerte es inaplicable. Por eso que a pesar de que en la Constitución del 93 se ha establecido la pena de muerte en caso de traición a la patria o de guerra interior o exterior, no hay absolutamente ningún sancionado con esa pena, porque por encima de ese artículo está la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice que no. Que en el caso de que quisiéramos hacerlo, tendríamos que desafiliarnos del tratado, y eso implica de alguna manera, en términos internacionales, nos equivaldríamos a unos apestados. Entonces eso yo creo que no va a suceder. Pero es como una llamada de atención para que tengamos una mirada interna de respetarnos, de buscar que haya una buena educación, de buscar que haya una buena protección infantil, de buscar que haya menos violencia familiar, que haya menos agresiones a las mujeres. Esto es un tema que se tiene que trabajar a nivel de equipo, a nivel intersectorial, a nivel vertical y a nivel horizontal. De manera, David, que hay mucho por tratar, ¿no? Hay muchos como decía temas. Vallejo. Sí, y es que somos un país con tantos problemas, ¿no? Que no hay que poner el dedo, ¿no? Y la corrupción es un gran problema, un gran problema y una gran tarea en la que no solamente tiene que participar el gobierno nacional, creo yo, no, sino tiene que ser toda la sociedad en su conjunto, porque son 30.000 millones anuales de soles que se va a la corrupción, y eso es lo que ha creado ¿cuántos hospitales se pueden hacer con 30.000 millones de soles? Claro, entonces ¿cuántas fortunas nuevas están formadas en base a la corrupción en contra de millones de peruanos? Entonces esa es una tarea que tiene que realizar la sociedad organizada, desde abajo hacia arriba, como bien decías, horizontal y de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Eso tiene que ser fundamental. El otro tema es la reactivación económica. Y en la reactivación económica también el ministro Franque, que ofrece seguridad en el tema, por lo que hemos señalado, pero además ha hablado de un trabajo en conjunto con Cancillería para atraer inversiones extranjeras, pero inversiones extranjeras que estén de acuerdo a las nuevas condiciones y a la nueva orientación mundial. Estados Unidos, a través de Biden, ha dado la muestra de decirles a ustedes que son multimillonarios, tienen que aportar para el desarrollo, porque no es posible que en un país como Estados Unidos tenga pobreza y que viva gente debajo de los puentes. Y eso, por eso se tiene que renegociar el precio del gas, se tiene que renegociar, por ejemplo, ¿no?
Eso también es una parte de la política económica, de la política exterior. Totalmente. ¿Por qué? Porque no puede ser pues, que tengamos un gas tan caro cuando somos los dueños de ese recurso natural. Es algo inverosímil que Bolivia tenga que vendernos el gas de Tarija, que está a la misma altura de Campea, pero que le pagan 150 más por ciento por millón pie cúbico a Bolivia, porque Bolivia sí renegoció su gas de Tarija, ¿no? Y entonces esas son cosas que hay que ir asimilando también. No, no lo haremos igual, porque es obvio que no se puede copiar ningún sistema, pero es un Total. ejemplo de reivindicar la De lo que se puede soberanía hacer. del Estado sobre los recursos naturales. Correcto, de lo que se puede hacer. Muy bien. ¿Qué está quedando en la agenda, David? Solamente esperar Muchas cosas, hay las, mucho por hacer, no, no, no las lo acaba de decir. decisiones del presidente Castillo, con su gabinete, esperar cosas positivas de lo que se está trabajando. Han Así es. pasado una valla, era difícil, complicada, por estas acusaciones de terrorismo y todo, que en algunos casos no quiero decir que sean justificadas, pero que sí tiene que hacerse los ajustes necesarios. Creo que, no sé qué opinión tienes sobre el tema, pero reajustes en el gabinete tiene que hacerse, pero no necesariamente por un tema ideológico o por un tema de participación. Nuestro anterior invitado decía, no han sido sentenciados, pero es mejor curarse en salud, ¿no? Mira, Bueno, esas son yo recomendaciones. tengo una experiencia, llevé un curso de teoría del Estado, me acuerdo, en un programa de gobernabilidad en la Católica, y el que enseñaba era Sinesio López. Es bien conocido él por sus investigaciones, profesor de San Marcos, de Católica, doctor en sociología, y él decía, ¿no? Que en la política no hay enemigos, hay adversarios. Claro, en este caso se dicen de todo, pero a las finales, ¿en qué queda? Si lo vemos desde el punto de vista práctico, a ninguno de la derecha, a ninguno de los 50 votos que han negado el voto de confianza, les convenía agotar su primera bala de plata, que era la de negar confianza al gabinete del presidente, porque ya le quedaría más que una sola bala más. Y por lo tanto, si entran a la segunda bala, el Congreso se cierra. Entonces, a ellos no les conviene esa estrategia. La estrategia que a ellos les conviene es atacar a uno por uno y tratar de bajarlo y boicotear todo lo que plantee el gobierno. Eso es lo que va a suceder, porque no les conviene los cambios. Este es un tema de intereses, de grandes intereses. Entonces hay que pensar en esa perspectiva. ¿Hasta qué punto se puede llegar a hacer en concertación con esos intereses que no les gusta que haya mayor democracia desde el punto de vista distributivo, ¿no? Entonces por ahí va el tema político. Los adjetivos, todo eso quedan en el olvido. Las acciones son las que Claro, marcan el los derrotero de la hechos. historia, ¿no? Los hechos son los que, por tus hechos serás conocido, ¿no? Ese es Por sus un obras los hecho. conoceréis, dice el Los Evangelio. conoceréis también. Así Sí, que vamos a esperar con optimismo, lo que va a ocurrir y esperemos que sea para bien de todos los peruanos. Muchas gracias, David. Muchas gracias por esta oportunidad.